tenemos que hablar de lo ocurrido ayer en la Plaza Carlos Antonio López. Hace mucho no estábamos hablando de un incidente así, sobre todo en un momento en el que el calor invita a ir a horas de la tarde, ya un poco entrada la noche, a hacer ejercicios. Esto aparentemente fue lo que ocurrió a una joven que fue víctima de un asalto que en un principio se pensó era solamente eso, un asalto y una agresión, pero esto va mucho más allá, Iván. Don Gustavo Mellone, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Estamos hablando con don Gustavo Mellone, el papá de la abogada, funcionaria del Poder Judicial, Juliana Mellone, quien anoche fue atacada por asaltantes. Don Gustavo, lo más importante, ¿cómo está Juliana? ¿Qué tal está en estos momentos? Bueno, ella está bien. Ahora pasó a sala común. Estaba en terapia intensiva, pero por invitación de los médicos para tener una mejor atención, estuvo en terapia, ¿verdad? Ahora pasó en sala común. Qué suerte, una buena noticia. Me imagino, hasta es obvia la pregunta, pero el susto que se habrán pegado, ¿cómo fueron esos momentos, don Gustavo? Si puede relatarnos. Imagínese, yo justamente vine a consultar con mi hija y mi señora, mi hijo y mi señora, perdón, acá justamente en el San Roque. Eran las 20 horas por ahí que nos retiramos de acá. Llegamos a casa y empezamos a cambiar. Y justamente la mamá preguntó por qué no estaba llegando mi nena. Porque siempre va al parque Carlos Antonio López. Sí o sí hace cardio ella. Se va al gym y después pasa a hacer cardio, ¿verdad? Y en ese interín llama una persona, un amigo mío. Me llamó la atención que me haya llamado a esa hora, ¿verdad? Y me dice, Gustavo, vení rápido hacia el lado de los bomberos voluntarios, ¿verdad? También quiero felicitarle también por la atención que tuvieron hacia mi hija, ¿verdad? Y la policía que le disparó, le dispararon, le asaltaron, le dispararon en la cabeza. Imagínese ese momento, que uno no sabe cómo va a encontrar a la persona querida si está muerta. Tantas cosas que ocurren y tantas cosas que me pasaron por la mente en ese momento, ¿verdad? Dios mío, lo que habrá pasado por la cabeza de usted, don Gustavo. Sí, porque llegamos ahí, yo le he visto tendida a mi nena y yo realmente no le he visto a mi nena porque le he visto tendida, pero yo ya no le dije porque yo me descompensé, me desmayé en ese interín y después reaccioné, ¿verdad? Pero en ese interín porque no sé cómo explicarle porque esa sensación de verle tirar a tu hija que vino a hacer caminatas en el parque y llevarte esa sorpresa que fue disparado unos maleantes ahí. Don Gustavo, de lo que pudieron contarles, de lo que pudo averiguar, ¿qué fue lo que ocurrió con su hija? ¿Cómo la asaltaron? Y bueno, ella estaba en el gym que está cerca del parque. Ella salió, yo me iba a hacer cardio y al dar, iba a empezar ella. Eso es lo que justamente iba a empezar ella. Y en un lapso de caminata. Don Gustavo, ¿le podemos volver a llamar en 32 segundos? Estamos teniendo problemas con la señal por la cuestión de climatológica. Le llamamos en 30 segundos de vuelta. Vamos a llamarle. Estábamos hablando con el padre de la víctima. Vos sabés que justo hay interferencia por el tiempo que me quedé de lado cuando él contó esa historia. Imagínate que te llamen y te digan, vení porque le dispararon a tu hija en la cabeza. Mira, hacemos pin. No, vos sabés que no es joda eso, no es joda para nada. Juliana, una hermosa señorita joven, acaba de egresarse como abogada de la UNA, trabaja en la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, ella es funcionaria del Poder Judicial. Ayer, anoche, como casi todos los días, estaba haciendo su caminata de rutina, cardio, como dice su papá, y se le acercan 4 infelices de mierda, le rodean y le aprietan. Las demás personas que estaban en el lugar también aparentemente intentaron intervenir, entonces uno de ellos, ¡bum!, dispara.
y le acierta a Julián acá, cerca de la oreja, acá a esta parte le entró la bala a Osvaldo. Y en principio se dijo, no refiló nomás, pero había sido, la bala casi traspasó. Es lo que le queremos consultar a don Gustavo, que está de vuelta con nosotros. Sí, le estábamos consultando a don Gustavo cómo fue que ocurrió ese asalto, qué es lo que le comentaban los investigadores a usted, don Gustavo. Bueno, ella estaba haciendo el recorrido, ¿verdad? Ponerle que empezó a caminar 5 minutos y en un interín hay una parte donde hay dos sillones, ¿verdad? Estaban ahí los adolescentes, porque mi nena me comentó que eran jóvenes, ¿verdad? Llegando en ese interín, las personas se le acercan, le rodean a mi nena y le empiezan a manosear, empiezan a manosearle a ella. Y ella dice, bueno, tome mi celular, ya entregó su equipo de celular. Y también que había unas personas que venían detrás de ella y le empiezan a gritar a estos malvivientes, ¿verdad? Y bueno, en ese interín, el malviviente la apuntan y le tira un disparo. Le afecta la parte de la oreja, lado izquierdo, ingresa el proyectil, porque primeramente pues se dijo que era un refilón nomás. Teníamos data, se manejaba esos datos, ¿verdad? Que era un refilón, ¿verdad? Pero el proyectil ingresa por la oreja, el lado izquierdo, y va y queda hacia el pómulo. Gracias a Dios otra vez, porque no le dio de lleno en la parte frontal, vamos a decirle, porque ella al percutir el arma, ¿verdad? Ella hizo un giro, entonces no la agarró de lleno. Por un lado, otra vez, gracias a Dios, otra vez que tuvo esa reacción también ella, ¿verdad? Cosas. Don Gustavo, cuando no es su día, afortunadamente, ¿verdad? Y realmente una desgracia con suerte, porque acá el neurólogo que la atendió nos dijo, nos hizo una comparación, Salvador Cabañas, ¿verdad? Y el tema de Vitaranda, ¿verdad? El tema. Entonces nos dijo que ella estaba en el medio. Es no sé cómo explicarle que se salvó porque no era su día. ¿Ella reside en la zona, don Gustavo? Sí. Nosotros vivimos a 4 cuadras del parque. Claro, lo cual hace lógico que vaya a practicar deportes en ese lugar. Sí. Pero últimos tiempos nosotros ya no íbamos más, porque veíamos gente que estaban ahí, de repente había asaltos así, inclusive a los vehículos, ahí así. Entonces ya, siempre le hablábamos a nuestra nena que no se vaya más por ahí, porque ese era nuestro temor. Y ahí está. ¿Cuántos años tiene Juliana? El temor. Don Gustavo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 24 años. 24. Hace poco se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la UNA y tenía que empezar ahora, se pidió para el notariado y bueno, vamos a ver cómo se presenta en el transcurso de esta semana. Don Gustavo, le agradecemos realmente por atendernos en estos momentos. Esperemos que su hija se recupere prontamente. Es una buena noticia ya la que dio, a juzgar por todo lo que nos está contando y por todo lo que vivió ella, que se esté recuperando, ya es una buena noticia de por sí. Entonces, laburamos eso y también esperamos se haga justicia con ella. Me imagino que ustedes más que nunca deben querer eso también. Sí, pues imagínate, ¿quién no va a querer que estos malvivientes no estén sueltos también? Pero también nuestras autoridades se tendrían que poner las pilas también. Tiene que ocurrir alguna desgracia para que ellos se pongan las pilas. No, eso no tiene que ser. La prevención, no tenemos prevención. El parque está desolado, desamparado por nuestras autoridades municipales. Sí, es cierto. Estamos viendo inclusive en imágenes el tema de la iluminación no es la adecuada, por cierto. Y no es la adecuada, porque en el lugar donde a ella era un lugar que cualquier cosa puede ocurrir en ese lugar. Don Gustavo Mellone, muchas gracias, mucha fuerza.
Listo, gracias a ustedes. Fuerza, saludos a Juliana. A propósito del tema de la iluminación, ayer hablamos con los policías a la noche y ellos mismos se quejaban de la iluminación. Los policías decían, fíjate vos. Y es que es un combo, Osvaldo, porque, a ver, vamos por la cuestión de inseguridad. Responsabilidad de la policía, sí, cierto, indudablemente. Parque Carlos Antonio López, lugar emblemático. La Gran 7, Osvaldo, el Parque Carlos Antonio López, ¿no es? Se supone que es uno de los lugares emblemáticos de la capital. Debería haber policía adentro y sí, no debería ocurrir en una zona histórica de la capital, casi centro todavía, una zona tradicional. Pero ahí también tenemos que partir la torta de la responsabilidad. ¿De quién depende? ¿De la Municipalidad de Asunción? ¿Del Ministerio de Obras Públicas? Vamos a suponer que sea la municipalidad, como tengo entendido que es. No puede tener el Parque Carlos Antonio López en estas condiciones, casi oscuro. O sea, desastre. Lo mismo pasa con el... ¿Te acordás? Ahora fue el Parque Carlos Antonio López. ¿Te acordás, Osvaldo, que hablamos acá con un ingeniero que trabajaba justamente para la municipalidad en el Parque Caballero y que había sido asaltado también por un muchachito de la Checarita que salió un día antes de la cárcel? ¿Te acordás? Que casi le mató con machete. Y eso sí que fue a plena luz del día. Entonces, estos lugares históricos, por lo menos, aunque sean en condiciones de que tú ya un no la de gente que va a pechar inte. No debería hacerlo aunque sea, tenemos que empezar a exigir a nuestras autoridades. Es increíble que en una ciudad capital ocurra este tipo de situaciones.